Sin pruebas, Transparencia Internacional acusó al gobierno de AMLO de corrupción. Los medios hicieron un gran escándalo por el nuevo reporte de corrupción en el mundo que publica Transparencia Internacional, en el cual supuestamente México habría caído 14 lugares entre 2019 y 2020, es decir, en los 2 primeros años del gobierno de AMLO. Pero nadie en los medios se puso a analizar el reporte de Transparencia Internacional para ver en base a qué hacía Transparencia Internacional esa acusación. Nosotros sí lo analizamos y resulta que Transparencia Internacional acusa sin pruebas. Mire usted por qué. Para empezar, Transparencia Internacional no hace disponible al público los datos concretos que identifican actos de corrupción en México. Muy buena su transparencia, ¿verdad? Los únicos datos que expone y que pone a disposición del público son infografías y un par de hojas de cálculo de Excel en las que pone puntajes de diversos países, pero nunca muestran las razones de los puntajes, tampoco muestran casos concretos de corrupción para ningún país. Entonces, ¿en base a qué hace Transparencia Internacional su índice? Según la metodología de Transparencia Internacional, su índice ni siquiera se basa en datos concretos, sino en la percepción, es decir, en la opinión de 13 instituciones, que son principalmente bancos neoliberales, incluyendo el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Sí, el de Davos. Es decir, no se trata de una medición estadística o científica, sino de una medición propagandística. Además, Transparencia Internacional dice textual lo siguiente respecto a sus calificaciones de corrupción. El índice de corrupción pública contiene puntos de vista informados que generalmente se correlacionan con indicadores objetivos, como las experiencias de los ciudadanos con sobornos capturadas por el Barómetro Global de Corrupción. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo que puntos de vista informados? ¿Que generalmente se correlacionan con otros indicadores? Muy buena su referencia, muy buenas sus fuentes. Pero además la metodología de Transparencia Internacional admite que no tienen manera de medir la corrupción, pues dicen lo siguiente: mientras que investigadores académicos, la sociedad civil y gobiernos han tenido avances en términos de medir objetivamente la corrupción en sectores específicos, hasta la fecha no hay un indicador que mida objetivamente los niveles nacionales de corrupción directa y exhaustivamente. Traducción: no tenemos manera de medir la corrupción, así que vamos a hacer pasar a opiniones como si fueran mediciones reales. Y por cierto, según Transparencia Internacional, esos puntos de vista se basan en percepción de sobornos, desvío de recursos públicos, autobeneficiarse con el cargo público y nepotismo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que entonces México bajó 14 puntos en el ranking? Si con AMLO no hay casas blancas como la de Peña Nieto, no hay desvíos de recursos públicos a nivel federal, lo hay a nivel estatal en los gobiernos del PRIAN, y tampoco hay sobornos en el gobierno federal. Y donde los ha habido, los castigos han sido severos. En realidad, de lo que el tal índice de corrupción trata no es de otra cosa más que una medida de propaganda, que por admisión propia no mide la corrupción, sino que pone opiniones de instituciones cuyos intereses se han visto afectados por el gobierno de AMLO. Más interesante aún, en la infografía que presenta Transparencia Internacional sobre las Américas, uno de los países que señala directamente por tener una baja significativa desde el 2012 es Canadá. Pero ¿hubo comentarios sobre Canadá en los medios en México? Como se imaginará usted, ninguno. Ahora bien, claro que sí hay corrupción en México, desde luego que la hay, pero ¿pretenden que la corrupción que el PRIAN impuso durante casi un siglo en todo el país se acabe en 2 años? No sean ingenuos. Donde ya no hay corrupción es en el Poder Ejecutivo, y donde la hay, los castigos son severos. Pero Morena no gobierna en todos los estados ni en todos los municipios. La corrupción que queda, por lo tanto, es precisamente a nivel local, es decir, del PRIAN. ¿Quieren que se acabe la corrupción?
saquen al PRIAN del poder en estados y municipios, así de sencillo. Y respecto a Transparencia Internacional, resultó que los corruptos son ellos, ya que presentaron un índice de corrupción que no tiene sustento en datos duros, sino en opiniones. Eso es engañar al público de manera masiva, y eso también es corrupción. Es un fraude. Al final, Transparencia Internacional quedó en calidad de pelele de los poderosos, que usan a Transparencia Internacional para difundir la propaganda que no se atreven a difundir directamente. Deberían ser hombrecitos para dar la cara y no esconderse detrás de membretes. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. En el gobierno de Salinas se reformó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave. Una de nuestras reformas fue orientada a que la corrupción sea considerada un delito grave y que quien lleva a cabo actos de corrupción no tenga derecho a fianza. Eso ya está en la Constitución. No estaba. Gobierno de México. En los tiempos de Salinas de Gortari se modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave, con lo cual el corrupto tenía la posibilidad de salir bajo fianza. Eso se sostuvo hasta esta reforma constitucional, que ahora en una de sus partes la están declarando inconstitucional. Entonces, en eso no estoy de acuerdo, desde luego. Creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tienen agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia. Me parece que no se actuó bien. Gobierno de México. La llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración, los que nos apoyan y lastimaron a México. ¿En qué hemos lastimado a México? Ni siquiera a ellos, a los magnates, los hemos lastimado, porque son libres, tienen garantizado el derecho a disentir, no se les han expropiado bienes, no hay persecución. Participan políticamente, lo cual hasta celebramos. ¿En qué hemos lastimado al país si nos hemos dedicado a servirle al pueblo y sobre todo ayudar a la gente humilde, a la gente pobre? Gobierno de México. Ya el llamado modelo neoliberal ha demostrado su fracaso. No es alternativa, no es opción. Lo que hizo fue profundizar más las desigualdades sociales en el mundo y
alentar la violencia, la migración, la destrucción del planeta. Todo eso fue lo que produjo el modelo neoliberal. De modo que ya hay que cambiarlo. Gobierno de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.